para mí era tener una computadora. Wow. Y yo me llevé mi computadora, hermano. Dios siempre me ha bendecido, pero durante todo ese proceso la bendición de Dios fluyó de tal manera que nunca dejé de hacer negocios. Wow. Tenía el sustento para salvaguardar mi casa, todos los gastos que generaba mi casa y la estadía mía allí, que aunque no tenía que pagar alquiler ni nada por el estilo, pero tenía gastos, tenía que trasladarme, ¿verdad? Tenía que comprar, de alguna manera contribuir para la alimentación y eso, y entonces nunca tuve necesidad. Dios siempre me suplió hasta todo, de tal manera que me recuerdo que las primeras facturas que el hospital me envió por correo, cuando yo abrí el sobre y vi la factura, $20,000, yo me asusté. Yo dije, Dios mío, $20,000, ¿de dónde yo voy a sacar $20,000? Y para mí, bueno, y cuando fui al hospital, a la oficina donde tenía que ir a investigar, me dijeron, eso es un error, y me quitaron, y más nunca yo recibí una factura. Incluso las medicinas me las suplía en la farmacia del hospital. Y en una ocasión había un medicamento que el hospital no lo tenía, la farmacia, y recuerdo que la doctora dijo, investiga en las farmacias externas a ver cuánto cuesta. Ese medicamento solamente costaba $2,000. Yo no tenía para gastar eso, y le dije a la doctora, no, yo no tengo. Entonces me enviaron a un departamento. Me recuerdo que hablé con una muchacha puertorriqueña muy simpática. Me llenó unos formularios, lo firmé y me dijo, te llamo en 3 días o ven en 3 días. En 3 días. Wow. A los 3 días, cuando regresé a la oficina, tenía una respuesta y me dijo, mira, el laboratorio que fabrica la medicina te otorga la medicina, suplirte la medicina por 1 año. Y me entregaron como una especie de tarjeta que yo podía ir a la farmacia y adquirir el producto sin necesidad de pagar. Entonces, la mano de Dios estaba obrando de manera poderosa. Dios estaba en el asunto. Mientras tanto, estábamos haciendo la obra de Dios. Wow. Dios te bendiga, Dios te guarde en este poderoso día. Gracias por estar aquí en tu programa, Freddy Pérez Oficial, donde Dios está haciendo cosas impresionantes, increíbles. Estamos acá, estamos más que contentos, alegres, porque hoy nos acompaña un ministro, un hombre de Dios, un hombre que tiene un testimonio poderoso, y yo quiero que usted vaya compartiendo este video con alguien, un amigo, un vecino, un tío, alguien que pueda ser bendecido en esta hora a través de esta hermosa palabra, porque este ministro, hermano, ha pasado por muchas cosas. Este pastor Nino, nosotros lo conocemos como Nino de cariño, pero es Juan. Este hombre de Dios tiene muchas cosas que hablar. Él pasó por un proceso de enfermedad que lo va a contar ahora, por eso vaya poniéndose cómodo. Gloria al Señor, siéntese si está parado. Si está haciendo algo, ponga mucha atención, porque el Espíritu de Dios en esta hora va a hablar a tu vida en el nombre de Jesús. Así que, mi hermano Juan, amén. Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por estar acá. Amén. Para nosotros es una bendición, ya que estés acá. Gracias. Igualmente también me siento honrado y pienso que esto es un momento importante para muchos de los que estén mirando este video, ¿verdad? Porque es una manera también del Señor actuar sobre las vidas de las personas a través del testimonio. Somos testigos fieles de la obra de Dios y nos gusta, ¿verdad?, compartir, traer esa esperanza que hay en el Señor, como Él lo ha hecho conmigo, lo puede hacer con cualquiera. No, el Señor no tiene acepción de personas, sino que esto es para todos, pero claro, para el que cree, como dice la palabra. Amén. Mi hermano Nino, me gustaría que tú nos contaras todo lo que tú has vivido. Nos contaste que viviste un proceso de cáncer.
Yo quiero que la audiencia que está ahí escuche paso por paso lo que pasó, lo que viviste. Sé que va a ser de mucha bendición. Amén. Es tu cámara. Sí, eso fue para el 2016, finalizando el año. Me recuerdo en el mes de septiembre, octubre, yo comencé a tener unos túmulos aquí en cada lado de mi cara, y llegó un momento que estaban creciendo, bueno, y fui a un especialista, un otorrino. Wow. Cuando me analizó y esto, me dijo que ellos no atendían eso. No me dio ningún tipo de explicación de lo que pudiera hacer ni nada, sino que me refirió a otro médico porque él no trabajaba con eso. Entonces, Wow. yo opté por ver si veía otro médico, pero en mi iglesia había un hermano médico y él directamente me dirigió hacia un oncólogo. Wow. Nada, yo fui al oncólogo, sí, fui a chequearme. El oncólogo me dijo que para dar un diagnóstico más exacto necesitaba tomarme una muestra. Una muestra. Sí, analizarla. Él sospechaba que tenía un tumor. Un tumor, sí. Eso, ahora se me va un poco de la memoria el nombre. Es un linfoma del tipo no-Hodgkin. Yo estuve después investigando porque había linfoma Hodgkin y otros no-Hodgkin, entonces la diferencia. El asunto es que para asegurarse me envió a hacer una biopsia. Él la envió, me dijo que la dirigiera a un laboratorio que tenía una comunicación con un laboratorio en el extranjero, en Estados Unidos, porque él no estaba satisfecho con los laboratorios que habían locales. Entonces enviaron la muestra, como a los 15 días, algo así, me dieron el resultado. Yo fui a donde él, y incluso él quería que yo fuera acompañado de familiares, y yo le dije que no, que yo estaba tranquilo, que no tenía ninguna preocupación, y además que yo tenía fe en el Dios que yo he creído. Y bueno, ahí me confirmó el diagnóstico de que tenía cáncer a nivel linfático. Dios mío. Aunque aparentemente no me hicieron entender que este cáncer también es peligroso, porque es a nivel linfático y puede el sistema circulatorio, y que puede ser un cáncer que puede trasladarse fácilmente. Es decir, no lo supe hasta después del tiempo, cuando uno ya con el proceso comienza a investigar y eso. Pero sí me dijo que había posibilidades de que uno se curara. Eso me dijo, que había posibilidades, no me lo aseguraba. En ese tiempo yo había renovado la visa a Estados Unidos, que incluso en mi pasaporte la visa tiene una foto con el tumor, que era aquí del lado izquierdo, porque yo tenía en los dos lugares, pero el derecho desapareció y solamente quedó el lado izquierdo. Wow. Fui al consulado y renové mi visa y quería viajar. No sé, tenía como una sensación de hacer el viaje. El médico me dijo que no podía esperar, que el cáncer eso era demasiado rápido y que tenía que comenzar el tratamiento. Wow. Pero no sé, en mi corazón tenía algo que me decía vete. Y yo dije, bueno, me voy a ir porque yo sé que cuando regrese y me ponga en el tratamiento voy a durar muchos meses, entonces no voy a poder viajar, y me fui de viaje. Cuando estoy en Estados Unidos, una hermana de aquí de mi iglesia me escribe y me pregunta que si yo no he pensado atenderme allá, y yo le dije que yo no era ciudadano ni tenía residencia, que era simplemente una visa de paseo y que yo entendía que no tenía calificación para
para atenderme. Ella insistió en que me comunicara con una familia de ella y hablé con esa persona y me instruyó acerca del proceso. Pero no obstante a eso, yo no hice nada, sino que lo consulté con un familiar y la persona y el familiar mío conocía o tiene una persona conocida que es médico y que tiene un puesto importante en la ciudad de Nueva York, y me dijo, vamos a hablar con el doctor y a ver qué él dice. Wow. Y efectivamente, en una visita que él estuvo allá en la casa, mi prima le puso el conocimiento en mi caso, y él inmediatamente hizo una llamada de teléfono y me hizo una cita médica con un médico, un consultorio de la ciudad de Nueva York. En Nueva York, Estados Unidos. Yo, parece mentira, y yo digo que son cosas del Señor. Yo andaba con una copia del resultado que había sido hecho en un laboratorio de New Jersey, los resultados en inglés, y yo andaba con eso. No sé, de verdad, yo digo que fue el mismo Dios que me inspiró a andar con esa información. Y cuando estuve en la consulta, me vieron el tumor, pero era un consultorio a nivel general, no un especialista. Yo le presenté el resultado, como era un resultado de un laboratorio americano y estaba en inglés, lo leyeron. Entonces me dijeron que no me podían ayudar porque ellos no tenían nada para el problema que tenía. Entonces, como yo no tengo seguro médico en Estados Unidos y ellos me vieron como un inmigrante, me enviaron a una oficina en el mismo edificio, y en la oficina me hicieron una carta dirigida al Medicaid de la ciudad de Nueva York. Yo fui al Medicaid con la carta, le presenté la carta. Me tocó una señora que no hablaba español, pero como Dios ya me había preparado en el asunto del idioma, tenía la facilidad de poder conversar, aunque no con un inglés fluido, pero se daba a entender y yo entendía. Y le hice la solicitud, le dejé todo, y la persona me dijo que la llamara en 3 días. Pasaron esos 3 días, pero yo no pude comunicarme. Los teléfonos no me permitían comunicarme con la persona. Santo Dios. Y en ese proceso, el consultorio me traslada al hospital Harlem Hospital de la ciudad de Nueva York para que ellos me pudieran atender. Entonces allí me atendieron, me hicieron la tomografía. Efectivamente, confirmaron el cáncer, pero ellos me dijeron que no podían hacer nada también porque ellos no tenían los medios para tratar pacientes con cáncer. Entonces me refirieron al Lincoln Hospital, me dieron también una carta y me enviaron al Lincoln Hospital. Allí en el Lincoln Hospital me recibieron, me internaron, y en el proceso del internamiento, como a los 20 minutos, subió una persona del servicio social mencionando mi nombre. Yo le dije que sí, que era yo, y me dijo que tenía un Medicaid aprobado. Santo Dios. Que esperara 15 días para yo recibir el carnet. Ese servicio, ese seguro, era un seguro médico de emergencia, y era efectivamente para tratar mi padecimiento de cáncer. Sin ningún costo. Allí comencé, estuve interno un día, mientras ellos me hacían unos chequeos y iniciaba mi proceso. Eso fue en el primer viaje que di, tuve esa consulta. Yo regresé a Santo Domingo en diciembre y regresé en enero. En enero
comenzaron entonces mi procedimiento. El médico aquí me había indicado que cuando me hicieran la biopsia ya que no dejara que me cortaran ningún pedazo, sino que me extrajeran con un líquido con la aguja. Y eso fue una condición que él me explicó muy claro y así mismo me mantuve. Estuve así, me hicieron ese análisis, me confirmaron que tenía cáncer, pero iniciaron un procedimiento de un estudio de mi hígado, de mis pulmones, de todos los lugares donde tenía problemas antes de iniciar el proceso de la quimioterapia. Mientras todo esto sucedía, yo, cuando me detectaron el cáncer, en momento de oración, en la intimidad con el Señor, oraba con el Señor y el Señor me indicaba y me decía la palabra así textual, me dijo, vas a tocar la prueba, pero yo voy a estar contigo. Y el hecho de que el Señor me dice a mí que me iba a tocar la prueba, pero de que iba a estar conmigo, produjo a mí un efecto sobrenatural tan fuerte que no sentí temor. Dios mío. A partir de esa palabra que el Señor me dijo, voy a estar contigo, me iba a tocar la prueba, sí, iba a pasar el proceso, pero que no me preocupara porque Él iba a estar conmigo. Y ya esa palabra de estar conmigo me daba una seguridad de que no iba a tener temor de nada o no tenía temor. Y a partir de ahí me recuerdo que los hermanos de la iglesia veían en mí una actitud gozosa, una actitud tranquila, como de alguien que no estaba pasando ningún proceso. Y me llamaban y me decían que estaban preocupados por mí. Y yo me reía y yo decía que ¿por qué? ¿Qué pasaba? No, que lo notaba usted que está muy gozoso, que usted se siente tan alegre, y pensaban que era como una reacción contraria. Y yo le dije que no, que si el Señor me había hablado y me había hecho entender que Él estaba en ese proceso, que estaba conmigo, pues tenía que confiar en Él y no tenía temor. Y así fue todo mi proceso, es decir, nunca, pero nunca sufrí de depresión, de tristeza, de angustia o desesperación, o que mi sueño fuera interrumpido por este pensamiento, sino que me mantuve siempre tranquilo y firme. Y esto, no sé, para muchos era de admiración. Me recuerdo que en el mismo hospital, cuando comenzaron ese día el procedimiento de internamiento para hacerme pruebas, llamaron a un capellán, a un cura, para que... Y yo le dije que sí, que ok, lo permití que pasara. Y cuando hablamos, yo le dije que yo estaba tranquilo, que Dios ya había hablado conmigo, que me había hecho entender que era un proceso y que tenía que pasarlo y que Él iba a estar conmigo, y que le agradecía el hecho de que esa persona quisiera hablar conmigo, pero que no tuviera cuidado, que yo entendía que no necesitaba ninguna visitación especial, porque mi situación emocional estaba bajo el control del Señor, y así mismo yo lo hacía demostrar. Entonces comenzó mi proceso. Vine de viaje, ¿verdad? Y le dije al médico la decisión que había tomado. El médico incluso me habló de que el tratamiento iba a ser muy largo allá, que ellos iban a tomarse mucho tiempo y que yo no debía de hacerlo allá, sino que tenía que hacerlo aquí, que incluso me dijo que aquí habían entidades que me podían ayudar en lo económico. Pero yo simplemente, como entendí por todo el proceso como se aperturó en la ciudad de Nueva York, que Dios me estaba abriendo puertas, y rechacé y me volví otra vez para Nueva York para continuar con el tratamiento, que todavía no había comenzado, sino que estaba en el proceso de analizarme los otros problemas. Por ejemplo,
encontraron que yo tenía problemas en el hígado y entonces tenían primero que como controlar la situación para que yo pudiera entonces recibir las atenciones de la quimioterapia. En todo este proceso, yo estaba congregándome en la iglesia La Puerta Estrecha de las Asambleas de Dios allá en la ciudad de Nueva York, porque había un familiar mío que estaba asistiendo y como creyente, pues yo, ¿verdad?, tenía que buscar un lugar también para congregarme y ya había ido a esta iglesia, incluso había predicado varias veces. Entonces entendí que, bueno, mi proceso lo pasé durante todo el tiempo visitando esta iglesia. Tuve la oportunidad de predicar muchas veces y en todo este proceso predicaba todo lo que el Señor me comunicaba. Y a veces como que me suena jocoso. Por ejemplo, en una ocasión yo estaba orando y así en visión el Señor me presentó 2 carnets y me decía, a ti te van a entregar 2 carnets. Y yo, bueno, pues todo lo que el Señor me decía, yo lo compartía cuando predicaba y le decía a los hermanos que el Señor me había dicho que me iban a entregar 2 carnets. Y recuerdo que en una predicación, cuando terminé de predicar, después se me acercó una hermana y me dijo, mire, aquí en Nueva York no presentan, no dan 2 carnets, solamente 1. Y yo le dije, bueno, el Dios que yo le sirvo me dijo que son 2. Y si Él me dice que son 2, van a ser 2. Bueno, hermanos, ya cuando me internaron la primera vez, a los 15 días, yo tenía el primer carnet. Y yo cuestionaba al Señor y le decía, Señor, pero tú me dices o me dijiste que me iban a entregar 2 carnets porque me presentaste 2. Yo en esa presentación, en esa visión, yo veía los carnets, la coloración, pero no le veía las letras. Y cuando recibí el primer carnet, era en la misma coloración que el Señor me había presentado. Y después, en un tiempo de casi 2 meses, creo, me entregaron otro carnet con la coloración igual que como el Señor me lo había presentado. Tuve la oportunidad de volver a predicar en esa iglesia y cuando prediqué aproveché y dije a todos los hermanos, digo, mire, yo le había dicho que el Señor me mostró que me iba a entregar 2 carnets de seguro y alguien aquí me había dicho que no, que nada más era 1, pero yo le dije, bueno, el Dios que yo le sirvo me dijo que eran 2 y efectivamente yo allí saqué de mi cartera los 2 carnets y le dije, bueno, el que quiera comprobar que no son copias o que son falsos, vengan para que vean que no estoy hablando mentiras, que estoy hablando una realidad de que Dios me dijo que eran 2, me presentó la coloración y así mismo era la coloración de cada carnet. Una vez más estoy testificando sin haber acontecido, entonces eso es algo que yo me sentía comprometido. Tal vez no mucha gente se atreve a testificar el milagro antes de que suceda, pues yo tenía esa oportunidad de demostrar lo que Dios me estaba diciendo. Cada día, cada paso que el Señor me daba, yo de esa misma manera lo transmitía en las predicaciones. Wow. Fue algo de verdad que tremendo. Sí, en una ocasión también, estando predicando, le decía a los hermanos que en oración, cuando estaba orando, el Señor me decía que de la manera que el cáncer entró, de esa manera iba a salir. Wow. Y así yo lo dije en esa predicación mío. Y bueno, cuando al final sucedió el milagro, los hermanos me dijeron, pero usted lo dijo. Digo, sí, claro que lo dije, porque si el Señor me lo dijo, ¿cómo no voy a hacer que se compruebe? Bendito sea Dios. Y fue o es una experiencia que nunca olvidaré, que siempre tendré que testificar, porque entiendo que el Señor tiene un mensaje para aquellos que no conocen al Dios que yo conozco, que es el Dios vivo, el Dios real, el Dios que hizo todas las cosas, que conoce los tiempos, las edades. Y
Además de esto, mis hermanos y amigos, tengo que también que comentarles que como persona, ¿verdad?, responsable de un hogar aquí en Santo Domingo, el hecho de yo trasladarme a la ciudad de Nueva York, instalarme allí, implicaba, ¿verdad?, tener gastos, tanto allá como aquí, ¿verdad?, en mi casa. Pues tuve la bendición de un familiar mío, una tía mía tenía un apartamentico y allí pude quedarme, un apartamento para mí solo, vamos a decir. Wow. Mi prima, que Dios me la bendiga, me la guarde siempre y me le dé conforme, ¿verdad?, a sus riquezas en gloria. Así es. Me acompañó para cuidarme en todo mi proceso. Ella se ofreció y me dijo, no, yo me voy contigo para que, porque ya ella había visto personas muy allegadas a ella padecer de esto y morir. Y ella entendió que ella necesitaba ayudarme, estar conmigo y así fue. Y yo tenía esa comodidad. Dios es bueno. Hermanos, no somos merecedores de la gracia de Dios, pero Dios es grande. Y tuve hasta esa facilidad, esa bendición, por decirlo así, de tener entonces un techo tranquilo, cómodo, y una persona que me atendía, no me faltó la comida, el alimento. Pero sobre todo, hermanos, el hecho de yo trasladarme a otra ciudad y de tener que mantener mi casa aquí en Santo Domingo y tener que llevar los gastos míos en la ciudad de Nueva York. El Señor me ha dado la bendición de poder manejarme con un negocio que la única condición para mí era tener una computadora. Wow. Y yo me llevé mi computadora, hermano. Dios siempre me ha bendecido, pero durante todo ese proceso la bendición de Dios fluyó de tal manera que nunca dejé de hacer negocios. Wow. Tenía el sustento para salvaguardar mi casa, todos los gastos que generaba mi casa y la estadía mía allí, que aunque no tenía que pagar alquiler ni nada por el estilo, pero tenía gastos, tenía que trasladarme, ¿verdad? Tenía que comprar, de alguna manera contribuir para la alimentación y eso, y entonces nunca tuve necesidad. Dios siempre me suplió hasta todo, de tal manera que me recuerdo que las primeras facturas que el hospital me envió por correo, cuando yo abrí el sobre y vi la factura, $20,000, yo me asusté. Yo dije, Dios mío, $20,000, ¿de dónde yo voy a sacar $20,000? Y para mí, bueno, y cuando fui al hospital, a la oficina donde tenía que ir a investigar, me dijeron, eso es un error, y me quitaron, y más nunca yo recibí una factura. Incluso las medicinas me las suplía en la farmacia del hospital, y en una ocasión había un medicamento que el hospital no lo tenía, la farmacia, y recuerdo que la doctora dijo, investiga en las farmacias externas a ver cuánto cuesta. Ese medicamento solamente costaba $2,000. Yo no tenía para gastar eso y le dije a la doctora, no, yo no tengo. Entonces me enviaron a un departamento. Me recuerdo que hablé con una muchacha puertorriqueña muy simpática. Me llenó unos formularios, los firmé y me dijo, te llamo en 3 días o ven en 3 días. En 3 días. Wow. A los 3 días, cuando regresé a la oficina, tenía una respuesta y me dijo, mira, el laboratorio que fabrica la medicina te otorga la medicina, suplirte la medicina por 1 año. Y me entregaron como una especie de tarjeta que yo podía ir a la farmacia y adquirir el producto sin necesidad de pagar. Entonces, la mano de Dios estaba obrando de manera poderosa. Dios estaba en el asunto. Mientras tanto, estábamos haciendo la obra de Dios. Wow. Nos reuníamos allí en el lugar donde yo estaba. Había una célula, mi hermano que era pastor, porque ya murió, después con el Señor, estaba a cargo. Y mientras yo estaba en mi proceso, estábamos haciendo la obra de Dios y Dios se engrandecía en gran manera a través de la visitación que hacíamos, de la predicación. Bueno, fue
un periodo que yo no puedo decir otra palabra sino que fue una bendición. La prueba, yo le cambié los nombres, ya no son pruebas, son bendiciones, porque vi de qué manera Dios actuó, me permitió vivir la experiencia, me avisó, me hizo saber que iba a estar conmigo y se encargó de todo, que yo no tuve que preocuparme de nada. Simplemente yo lo que hacía es que cuando podía predicaba, y recuerdo que en una ocasión en el hospital me tocó compartir una habitación con un joven, tenía cáncer también, y yo estaba acostado ahí en la cama y sentí que el Señor me dice, ¿y tú no vas a orar por él? ¿O tú crees que porque tú estás acostado ahí tú no puedes? Órale a él también. Y yo digo, ay Padre, yo no soy con un inglés tan fluido, me defiendo y puedo hacer cosas, pero pensaba que a lo mejor para ya predicarle la palabra. Entonces le pregunté a la mamá y al joven que si me permitían, le dije en inglés, y me permitían hacer una oración. Y con el inglés a mi capacidad yo le oré, le presenté a Cristo y le dije que tuviera fe. Y me sentí bien y ellos se sintieron bien. Recuerdo que después en unos viajes que yo di para seguir chequeándome cada año, vi a la señora y al muchacho y digo, bueno, todavía están vivos. Es decir, que es algo que de verdad que nos llena de satisfacción y de gozo de poder ser instrumento. Y yo recuerdo, pues sí, yo recuerdo que durante ese proceso conocí personas que no tenían cáncer y luego padecieron de cáncer y murieron, los vi morir, es decir, en ese tiempo corto, mientras yo todavía estaba sobreviviendo, porque la gracia de Dios estaba sobre mí. Me recuerdo que en mis oraciones un día el Señor me dice así claramente, me trae a la mente el pasaje de Gedeón y me dice, así como destruí al ejército de los filisteos que se mataron espada con espada, me dice, así voy a hacer que las células del cáncer se eliminen una contra la otra. Y fue una cosa tan grande, tan efectiva, donde Dios hizo el milagro, porque ustedes dirán, bueno, pero usted el médico lo sanó en ese sentido. Pues mire, déjeme decirle que el Señor utiliza los medios que sea, pero no puedo negar la efectividad del milagro, y le voy a explicar ahora dónde estuvo el milagro. La oncóloga que me atendió me dijo que me iba a dar 6 quimioterapias. Algo que no había dicho y que yo no había descubierto es que aparte del tumor que tenía aquí del lado izquierdo, en una ocasión me hicieron una tomografía a nivel del pecho y descubrieron que en cada pulmón yo tenía un nódulo canceroso. ¡Wow! Aquí en Santo Domingo como no me hicieron ese estudio hasta el pecho, simplemente la cabeza del cuello para arriba, no pudieron notarlo, ellos sí. Entonces ya aparentemente la cosa estaba más complicada. Wow. Pero yo seguía tranquilo, confiado en el Señor. En ningún momento, para mí, yo no sé, no hubo nunca una noticia que me pusiera a sobresaltar. Wow. No hubo noticia que me pudiera a mí sacar de mí, de ponerme en otra situación, porque tenía una seguridad que yo sé que solamente Dios la puede dar, porque de otra manera yo no podía reaccionar como ser humano. Y ustedes saben que el ser humano tiene sentimientos, tiene cosas muy fuertes en su haber, que es difícil. Sin embargo, yo en esa situación yo nunca pude menguar nada, yo no pude cambiar, yo no me recuerdo nunca. Incluso si en algún momento tal vez me sentí triste, no fue era por el hecho de estar lejos de mi casa, pero después, es decir, no extrañaba nada, sino que extrañaba mi casa, y tal vez en algún momento pude haberme entristecido, pero no por mi problema en sí, que aparentemente era grande y yo lo estaba manejando como algo sencillo. Pues le voy a decir, entonces ya en mi proceso, me van a comenzar la primera quimioterapia. La doctora me dice,
que como tengo problemas en el hígado, no me va a dar la primera quimioterapia completa, sino que va a dármela un poco más ligera, porque si me la daba como debe ser, a lo mejor me iba a afectar el organismo. Y recuerdo que me dieron ese día la primera quimioterapia. El milagro, hermanos. Al otro día yo me levanto, voy al baño, me meto en la bañera y me estoy enjabonando. Y cuando hago así, me paso el jabón y no me siento el tumor. Inmediatamente me quité todo el jabón y me puse delante del espejo del botiquín. Y cuando yo me veo que no tengo el tumor, lo único que me salió fue decir un gloria a Dios, que yo no sé si se llegó a oír en toda la calle, porque fue el gozo, la alegría de que al otro día de la primera quimioterapia, cosa que no ocurre o que según los médicos, sí, la doctora me recuerdo cuando volví a presentar, no es verdad que me tocaba la otra quimioterapia, me dijo que qué había pasado, y yo le dije nada, al otro día el tumor desapareció y ella me recuerdo en inglés, me dijo, it's a miracle, es un milagro. Digo, sí. Entonces yo le decía en inglés, sí, es un milagro, mi Dios me dijo que me iba a sanar, y se lo dije en inglés. Claro, ellos lo toman, pero no como el sentido que uno le da, porque tal vez no tienen esa creencia. Y así, hermano, estuve mis 6 quimioterapias, pero ya como dice, por el tratamiento, pero ya el Señor había hecho la obra con la primera quimioterapia, como una manera de decir, aquí aunque hay medicina, pero aquí estoy yo, porque nadie con una primera quimioterapia tiene los resultados tan rápidos y efectivos. Bueno, sigo terminando en una ocasión me hacen otra tomografía, ya un poco más abajo, hacia la pelvis, y resulta que dice la doctora que tienen que hacerme otro tipo de análisis, porque aparece que yo tengo cáncer en los huesos. Ay, ay, ay. Ya yo he recibido la sanidad, yo estoy 100% seguro de lo que el Señor ha hecho, y le digo que no, que yo estoy sano. Ella insiste y me manda a un laboratorio para que me inyecten una medicina con radiación. Tan fuerte es esto que durante 3 días yo no podía estar cerca de nadie, no podía salir a la calle, no podía viajar, no podía estar cerca de ciertos equipos, porque mi cuerpo iba a tener esa sustancia. Bueno, ese día voy, ¿verdad? Me inyectan el líquido. El técnico me dice que puedo irme a mi casa, porque en 3 horas es que él me tiene que recibir de nuevo para hacerme el estudio. Yo, como en ese tiempo hacía frío, mucho frío, y yo tenía que tomar tren, tenía que caminar a pie. Yo dije, no, yo me quedo aquí en el hospital, en el lobby del hospital, hasta que me lleguen las 3 horas. Bueno, me siento en ese lobby, estoy ahí, y tengo mi celular, y estoy mirando mi celular, y de un momento a otro siento algo tan profundo en mí, y si es como la voz del Señor. No digo la voz porque no es audible, yo digo la voz del Señor porque es algo que siento dentro de mí, que me habla así. Wow. Y siento que me dice, yo soy Dios de misericordia, y yo no doy para atrás lo que ya yo he dicho. Y me dijo otras cosas que no tenían nada que ver con eso, con el momento, eran otras cosas muy particulares. Y se me salieron las lágrimas. Yo dije, Señor, yo sé que estoy sano, pero ellos insisten y tengo que hacer lo que ellos dicen. Bueno, cuando a las 3 horas entro otra vez al laboratorio, el médico me hace lo que tenía que hacerme, y siento, y me pregunta y me dice, ¿usted ha tenido alguna caída recientemente? Y yo le digo, no, pero cuando yo era pequeño, yo recuerdo que caí de una mata y caí como agachado. Y no sé cómo explicarlo, pero él me hizo así, me puso la mano en el hombro y me dijo, ajá, está bien. Pero esa palabra retumbó en mí como queriéndome decir,
es que no hay nada que buscar, no hay nada. Y me fui como tan tranquilo. Al otro día voy a la doctora porque los resultados allá no se los entregan al paciente, sino que ellos pasan eso directo al médico. Y cuando la doctora ve el resultado me dice que no, que ella tiene que hacer una junta de médicos, que no puede ser, que yo tenía como algo, como una sombra en la pelvis y que aquí el resultado daba negativo y tuve que volver otra vez, pero yo le explicaba, yo decía, es que Dios me sanó, porque y todavía me lo confirmó ahí cuando me dijo, yo soy Dios de misericordia, no doy para atrás. Y yo digo una palabra y la reafirmo, y yo digo, yo me voy a morir porque todos vamos a morir, pero moriré de cualquier otra cosa, pero no de cáncer, porque es que Dios me sanó y me selló, vamos a decir, y esa enfermedad en mí no se va a producir. Y así mismo la doctora, cuando vio el resultado, no tuvo otra cosa que decir, no, tú no tienes cáncer. Es decir, que fue todo ese proceso y culminó con el milagro. El Señor me sanó con la primera quimioterapia, pero no la primera quimioterapia como tal, sino el Señor quiso permitir que yo llegara hasta ahí para Él como quiera glorificarse. Y el proceso de todo ese padecimiento y de todo lo que estuvo envuelto en ese tiempo fue testimonio, fue poder dar yo el testimonio de lo que Dios me estaba diciendo antes de. No todo el mundo tiene ese valor de decir, Dios me dijo que va a hacer tal cosa y decirlo públicamente así, de manera efectiva, como concretizada. Pero yo, como le creo al Dios que me llamó, que me escogió, yo no temo. Cuando Él me habla, yo no temo decirlo, no temo, porque tengo la seguridad, la certeza de que es Él que, como dice la palabra, que mis ovejas oyen mi voz y la conocen. Y conozco también la voz del enemigo, porque el enemigo habla también, pero yo conozco la voz de Dios y hasta ahora Él no me ha fallado en lo que me dice, en lo que me muestra. Por eso yo trato de encauzarme siempre a hacer la voluntad de Dios, y tengo ese temor de no hacer la voluntad de Dios, porque a eso Él me llamó, a eso Él me escogió y me consagró, no mereciendo nada. Yo, Señor, tú sabes que soy imperfecto, tú sabes que hasta me descarrié en 2 ocasiones, y como quiera, tú nunca quitaste tu mano de mí, nunca dejaste de hablarme y decirme, como me decía siempre, me decía, tú eres mío. Y se me salían las lágrimas porque era una cosa tan fuerte, y yo entendía, sabía mi situación y sabía que Dios no me dejaba, no me abandonaba. Es decir que yo relato no este cuento ni esta historia, no. Cuento esta bendición, esta experiencia de vida, para que tú, amigo, y para que tú, hermano, también, si te sientes en una situación parecida o similar o en alguna circunstancia, conozca a este Dios, que es el Dios de poder, el único Dios que no dejamos de reconocer. Mientras otros dicen que son dioses, el Dios nuestro es el Dios creador, el que nos hizo, el que hizo el mundo y todo, y al que debemos atribuirle esa grandeza, no a nada, ni a nadie, ni a ídolos, ni a hombres, sino a Dios, que lo puede todo y lo hizo todo. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, y espero que sea de bendición para todos. Amén, gloria a Dios. Una bendición tener al ministro Juan con nosotros, Pastor Juan. Fue una bendición, de verdad. Amén. Dios habló a toda nuestra vida, nuestra alma, Dios habló. Y me gustaría, Pastor, usted ore por esa linda audiencia que está ahí. Amén. Que está recibiendo fe, y después luego ahí entonces concluimos. Amén, gloria a Dios. La palabra de Dios dice que Jesús estuvo en ciertos lugares. Amén. Y no porque el poder de Él cesó o menguó o no era efectivo, no hubo sanidades, y era debido a la incredulidad de la gente, a que la gente no creía en Jesús. Y yo invito en esta hora a que creas en Jesús, que es una realidad, aunque no lo vemos, pero lo sentimos. Y yo voy a orar para que tu fe no mengue, sino que crezca, tenga confianza en el Señor, y no importa la situación que esté pasando. Todas las situaciones obran para bien,
así como la espada tiene que ser metida en el fuego y templada y martillada para dar la efectividad de una hermosa espada que tiene su efecto, así también el Señor tiene que tratar con cada ser humano, tratarlo de esa manera hasta ponerlo a brillar como el oro. Pero voy a orar para que tu fe no mengue, para que siga confiando en el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de poder, Señor, testificar, como dice tu palabra, y me serán testigos, bendito sea Dios, y esta gloria y honra de tu nombre, porque, Señor, yo en esto no he hecho nada. Todo, Señor, lo debo a ti y todo lo has hecho tú. Permite, Señor, que esta audiencia, Señor, pueda recibir el impacto, Señor, de las señales, de los prodigios, de los milagros, de las maravillas, Señor, que tú haces, que tú eres un Dios real, que eres el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, y que tú no pierdes efectividad, porque tú siempre eres el mismo, Señor. Bendice, Señor, ayuda, Señor, permite que los corazones sean sensibilizados y que el mismo Espíritu Santo trate de manera especial. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el eterno Dios te guarde hoy, mañana y siempre. Entonces será hasta una próxima. Pueden buscarlo como Juan. Amén. Juan, lo pueden buscar así en las redes. Su apellido. Laos. Juan de Laos. Pueden buscarlo así en las redes sociales. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén. Bye. Shalom.